Hola, mi nombre es Stephanie Cabral. Tengo el privilegio de conocer al Señor desde los 12 años de edad. Cuando recuerdo que mis padres me llevaban a la iglesia, mi madre más que todo en ese momento, en una carpa, en esas movidas evangelísticas que hacían, pues acepté al Señor, pasé al frente y me acuerdo como hoy cuando decidí entregar la vida al Señor desde tan temprana edad. Desde ese momento empezaron a suceder cosas en mi vida, cosas donde fui experimentando realmente el amor de Dios. Y también al poco tiempo pasé por uno de los momentos más difíciles, que fue el divorcio de mis padres. Y que desde ese momento el Señor guardó mi corazón y trató conmigo de una manera especial. Me siento privilegiada porque de 4 hermanos que éramos en ese momento, el Señor me dio la fortaleza de llevar a mis hermanos, de estar con ellos en todo momento, de apoyarlos durante ese proceso, el cual también me vi afectada, pero sé que por la cercanía al Señor y la relación con el Señor, puedo decir que superé esa etapa con el amor del Señor. Y pues también a mi alrededor, con mis amigos, siempre fui la diferente del grupo, porque pues nunca hacía lo que los demás hacían. Tenía muy claro cuál era mi propósito, tenía claro que lo que tenía que hacer era agradar al Señor sobre todas las cosas. Claro, no somos perfectos, pasé por una juventud, pudiera decir que atípica, porque a pesar de que estaba en el mundo con mis amigos, compartía con ellos, pero no estaba de acuerdo en todas las cosas que hacían. Y siempre cuando tenían algún problema, mis amigas, pues me buscaban para orar, todavía lo hacen hasta el día de hoy, para orar, cuando tienen cualquier dificultad, pues saben que cuentan con una amiga, que cuentan con una mujer de oración, que puede pues guiarlas en cualquier momento. Y sé que ese es parte también del propósito por el cual fui creada. Luego pasa el tiempo, pues estaba en el colegio y me da mucha risa porque desde temprana edad me preguntaba, el día que me case, tengo que casarme con alguien que sea cristiano, porque no me imagino casándome en una iglesia católica o con un padre, sino con un pastor en mi iglesia. Y a los 15 años de edad conozco al que hoy en día es mi esposo, y lo conozco en una transición de escuela donde me acuerdo como hoy, yo no quería ir a la escuela, no quería ir a esa escuela, pero mi mamá me dijo, tienes que pasar por esta escuela para llegar a la que tú quieres. Y ahora entiendo más que nunca el propósito del Señor y por qué tenía que yo entrar a esa escuela. La razón era porque iba a conocer a mi esposo. Y desde los 15 años de edad, pues comenzó un noviazgo y después de un tiempo, pues nos casamos. Y también fue algo donde le doy la gloria al Señor, porque justamente cuando conozco a mi esposo, mis suegros estaban conociendo del Señor en ese mismo momento. O sea que el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios, Dios nunca llega tarde, aunque puedas pensarlo en algunas ocasiones. Y luego pues que me caso, nos fuimos a vivir a Miami, estaba estudiando en Miami, y pues llega nuestra primera niña. Y nos enteramos que estaba esperando una niña. Y ahí viene todo el proceso y nuestro primer testimonio, pues creo que uno de los más grandes y de las pruebas más fuertes que he tenido que enfrentar en mi vida. A los 4 estábamos muy contentos porque era pues la primera nieta y estaba todo el mundo emocionado. Y realmente el Señor me fue preparando desde muy temprana edad a crecer en la fe y a fortalecer mi fe. Y algo que no dije anteriormente, pero cuando llego a Miami encuentro a una iglesia de fe, una iglesia de milagros, y realmente desde que llegué a Miami me congregué en esa iglesia y el Señor me fue equipando en la fe y entendiendo que para el Señor no hay nada imposible, que solamente tienes que creer en Él y Él hará. Y así mismo fue. Así que a los 4 meses de embarazo, cuando nos enteramos del sexo, y nos hacen un estudio profundo, veo que cuando estoy en el momento, en la cita, pues la doctora pues sigue y continúa viendo y entran otros doctores, otras opiniones,
Yo en todo momento estuve tranquila, confiando en el Señor. Y luego viene la doctora principal de la práctica y viene y me dice, mira, aquí vemos algo un poquito anormal. Vemos que el corazón de tu bebé, el ventrículo derecho, pues la sangre no fluye como debería ser y está mucho más pequeño que el lado izquierdo. Y me dice, vas a tener que visitar a un cardiólogo para que te vea hoy mismo. Y yo le dije, me acuerdo como hoy, le dije, mi hija va a estar bien en el nombre de Jesús. Y a lo mejor para ellos fue algo como chocante, porque me imagino que cuando le das una noticia a una madre primeriza, me imagino, y que a lo mejor no conozca al Señor, lo primero que viene son llantos y lágrimas y preguntarse el por qué me pasó esto a mí. Pero fue todo lo contrario, porque yo estaba descansando en el Señor y esas fueron mis palabras. Yo descansé, le di aliento a mi esposo y fuimos al cardiólogo, porque realmente yo sabía que si el Señor me había regalado a mi hija, me la había regalado sana. Entonces no sabía cómo el Señor va a hacer el milagro, pero yo sabía que lo iba a hacer de una forma u otra. Vamos al cardiólogo, pues ahí ya nos verifican el diagnóstico de la niña, que venía con un ventrículo más pequeño que el otro, que era el derecho, que era algo mucho más raro inclusive, este tipo de caso, porque es mucho menos común el lado derecho que no crezca como el izquierdo. Entonces, bueno, fuimos allá y le dije las mismas palabras al doctor y el doctor fue marcado, porque cuando a nosotros nos pasan estas situaciones es para que las personas alrededor de nosotros conozcan del Dios de lo imposible, conozcan al Dios de amor, al Dios Padre y no al Dios que está allá arriba que no le piden nada. Es nuestro Padre celestial. Y realmente ver a ese doctor que es un hindú y que por ende sabemos que esas personas tienen una cultura diferente y pues no piensan igual que nosotros, no tienen esa raíz de fe arraigada en el Señor. Y le dije así también, le dije en inglés, mi hija va a estar bien en el nombre de Jesús. Y él también eso como que le marcó y hasta el sol de hoy me lo recuerda. Entonces fuimos allá, nos dicen que la niña pues le van a tener que operar cuando naciera y que ella viviría con un ventrículo o con 1,5. Y esta es la importancia de creer. Cuando el médico me estaba hablando, yo estaba en mi mente procesando el milagro. Yo decía, no recibo eso en el nombre de Jesús, mi hija está sana. Entonces yo sé que es algo difícil de entender, pero el Señor me preparó para ese momento, para esa fuerza, para esa fe que yo realmente puse en práctica en ese momento. Cuando salimos de allá, pues llevamos a nuestros familiares que estaban aquí en Santo Domingo, le comentamos lo que estaba pasando y yo nunca dudé de lo que el Señor me había prometido. De verdad que nunca salieron lágrimas de mis ojos por ni llanto de dolor, ni preocupación. Y eso lo puedo decir con tanta honestidad y tanta franqueza porque el Señor realmente está ahí como testigo y sabe y conoce mi corazón. Y pues pasé mi embarazo como un embarazo normal. Todo el mundo preguntando, ¿y cómo está? ¿Cómo está la niña? ¿Qué dijo el doctor este mes? Porque todos los meses tenía 2 citas, la cita del ginecólogo y la cita del cardiólogo. Entonces fue un embarazo de muchas citas, pero eso nunca detuvo mi fe. Eso nunca detuvo mi fe y hasta el día de hoy me pregunto, ¿cómo pude pasarlo? Y solamente la gracia y la misericordia de Dios. Y algo importante que también puse en práctica es que cuando tenemos una situación, tenemos que ser muy cuidadosos. Aquí le comentamos lo que estamos pasando, porque muchas personas pueden contaminar tu fe. Y yo no dejé que nadie, ni siquiera mis familiares, contaminaran mi fe. Entonces me mantuve firme en el Señor. Me acuerdo que orábamos, poníamos mano en el vientre, declarábamos palabras de vida sobre mi hija y siempre le poníamos alabanzas para que ella pudiera realmente sentir la presencia del Señor. Y eso fue todo durante esos 9 meses. Realmente fueron unos 9 meses maravillosos donde seguí mi vida normal, donde hacía mis ejercicios, que también me decían la gente, ¿qué tú haces en el gimnasio? ¿La niña le hace daño? No, porque el Señor cuidaba todo lo que yo hacía. Y realmente le doy gracias al Señor por ese momento, por esa prueba que pudimos sobrepasar.
Durante el periodo de embarazo, las personas siempre querían saber cómo estaba Valentina, qué decía el doctor todos los meses. Y yo siempre decía, todo va a estar bien en el nombre de Jesús. Yo no repetía a lo mejor lo que el médico me decía, que tenían que operarla cuando naciera, porque eso era repetir algo que realmente pues el Señor iba a manifestarse de una forma u otra. Yo no sabía si era a través de la operación de los doctores, un milagro sobrenatural en mi vientre que Él iba a hacer. Lo que sí sabía que Él lo iba a hacer completamente, porque es muy importante que cuando pasemos por procesos nos imaginemos el producto terminado, o sea, ya la parte final. Y yo me visualizaba con mi hija presentándola en el altar a Dios. O sea, esa era la imagen que yo tenía. Es muy importante qué imágenes tienes tú en tu cabeza, en tus pensamientos, qué estás pensando durante este proceso, porque sabemos que nuestra mente es un campo de batalla, pero el Señor nos ha dado la autoridad para dominar esos pensamientos y Él nos renueva nuestros pensamientos. Y pues las personas me preguntaban en el trabajo, la familia, que cómo iba a ser, que si la operación, y yo, no pienses en operación, el Señor va a hacer algo milagroso. Y me acuerdo como hoy, todos pensaban, ¿y cuando la operen? Y yo, es que no la van a operar en el nombre de Jesús. No era que estaba ajena a la realidad, no era que estaba queriendo no hacerme la vista gorda de lo que estaba pasando o de algo que yo pensaba que era algo que era mentira. No, es que la fe mía estaba a la máxima potencia y las demás personas no podían entender lo que yo estaba entendiendo. Entonces ahí incluyo mis padres, mis suegros, todo el mundo buscaba lo que tenía Valentina, se entraban en internet. Yo nunca busqué en Google, yo no consulté a Google. Si consulté al Señor de señores, al Rey de reyes, no tenía que buscar nada en ningún sitio, ni cuál era el diagnóstico, porque cualquier diagnóstico, el único que lo puede cambiar es Dios. Entonces yo no tenía preocupación de eso, nunca busqué el proceso de la operación, qué era lo que le iban a hacer. Y de verdad le doy gracias al Señor por esa fortaleza que me dio, porque no fue necesario buscar otras opiniones. Solamente busqué una, que fue la del Señor. Y bueno, pasaban esos días, llegó el momento del parto, el Señor nos preparó, fue algo ya pues, se tuvo que preparar y se tuvo que organizar para que estuviera el cardiólogo, estuviera el ginecólogo en turno y que todo pues sucediera de esa forma. Y el Señor tuvo tanta misericordia porque pues duramos en labor de parto varias horas. Valentina venía con una vuelta del cordón umbilical y pues por eso no pudo ser un parto natural, tuvo que ser cesárea, pero vimos la mano del Señor en todo momento y me acuerdo como hoy cuando la vi, cuando la tomé en mis brazos, cuando me la pusieron, estaba junto a mi esposo y luego pues se la llevan al hospital de niños allá en Miami, en Miami Children's. Mi esposo se va con ella, yo me quedo con mi madre pues en otro hospital. Y desde ese momento pues Valentina cambió la vida de todos nosotros. Yo creo que nos demostró que para el Señor no es nada imposible y que Él es el que hace lo imposible posible. Y pues me quedo yo en mi hospital con cesárea, se llevan a Valentina al otro hospital, mi esposo se queda con ella, se queda toda la familia, una parte con Valentina, una parte conmigo. Y su nombre lo dice, Valentina, valiente. A los 3 días de nacido, pues ya me dan de alta, voy al hospital donde está mi hija, le hacen la primera operación. Y digo que el Señor tenía control de todos los detalles, porque entre el cardiólogo y la junta de doctores del hospital tenían un procedimiento para este diagnóstico. Y era realmente que tenían que pasar por varios puntos. El primero era hacer un cateterismo, que fue la primera operación que tuvo Valentina a los 3 días de nacido, que el cardiólogo no quería, pero que el cirujano sí quería que le hiciera. Sucedió. Se le entregamos al Señor, fue a su primera sala de cirugía a los 3 días de nacido y Valentina en esa operación, pues algo pasa y su corazón se para completamente. Es decir, Valentina se nos fue por unos minutos, pero el Señor en su infinita misericordia nos la devolvió con un propósito muy grande para que pues nosotros como padres, como madre yo y junto a mi esposo y como familia, pudiéramos ver realmente lo milagroso
que es nuestro Señor. Y vimos realmente cuando sale de la cirugía, en todo momento estábamos tranquilos, dándole gracias al Señor. Y cuando sale el doctor, pues nos comenta que Valentina se había portado un poquito mal. El poquito mal había sido que su corazón se había parado. Y cuando nos dice eso, pues realmente ya estaba bien. O sea, que fue una noticia después de lo que ellos habían logrado. Pero no fueron los médicos, fue el Señor que lo permitió, para que fuera aún de mayor testimonio, porque su corazón se paró por completo, no sufrió ningún daño en lo absoluto su cerebro, o sea que eso es todavía aún mayor, y el Señor se glorificó de una manera impresionante. Pasan los días, Valentina sigue en el hospital, yo no me quedaba con ella porque pues estaba todavía convaleciente de mi cesárea, pero mi esposo siempre estuvo ahí y siempre nos quedamos allá con ella todo el tiempo. Y algo muy importante es que del día número 1 que Valentina estuvo en ese hospital, Valentina fue pues llena, sus oídos solamente escuchaban alabanzas, porque yo me encargué de que ella tuviera una radio con un playlist, como decimos, una lista de adoraciones donde continuamente se repetían, y eso nunca se paró en su habitación. Y yo sé que eso realmente marcó su vida desde muy temprana edad, porque desde el vientre ya conocía lo que eran las alabanzas del Señor, y luego continuó cuando salió del vientre de su madre. Y entonces pasaron los días y me acuerdo y recuerdo como el día que me decidí quedar en el hospital por primera vez, y no llevé nada preparado, no llevé ni cepillo de dientes, no tenía ropa, decidí quedarme con mi esposo ese día y acompañarlo, y luego me trajeron todo lo que necesitaba. Y esa noche Valentina hizo una crisis donde los médicos todos fueron de turno, fueron hacia donde ella, porque uno de sus pulmones se había colapsado y entonces su oxigenación estaba por el piso, pues pensaban entubarla nuevamente, pero nosotros empezamos a orar, a declarar, a decretar la palabra de vida sobre Valentina. Y pues justamente me acuerdo que mis suegros se habían ido y mi madre, y se devolvieron al hospital a orar, y nos unimos en oración. Y para la gloria del Señor, ya a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, el pulmón de Valentina estaba totalmente limpio. Y les cuento todo esto porque fueron cosas que fuimos pasando durante ese periodo de tiempo que estábamos en el hospital. Y luego, cuando el doctor dice, bueno, después de esta crisis, tenemos que operar a Valentina y abrirle ya corazón abierto y poner lo que era un bypass para que su sangre fluyera y el ventrículo derecho recibiera sangre y pudiera crecer. Recuerden que lo que los médicos me decían era que ella iba a vivir con un ventrículo o con un y medio, si acaso. Pero siempre me mantuve firme y declaraba todos los días: el ventrículo derecho crece igual que el izquierdo en el nombre de Jesús. Lo plasmé en una cartulina donde puse una foto de 2 niños, de una niña y de un niño, sin saber que el segundo embarazo iba a ser un niño, pero el Señor todo tenía planificado. Y luego oraba todos los días con eso. Hay que ser muy específico con el Señor, hay que pedirle y declarar que Él tiene el control de todo. Entonces llegó el momento de la operación grande, donde entregamos nuevamente a Valentina al Señor. Estábamos todos allá, reunidos en oración. Valentina pasa a la sala de cirugía, todo iba bien durante la cirugía, todo fue bien durante la cirugía. Y sale Valentina de la operación, y los doctores dicen: queremos hablar contigo. Pues paso a hablar con el doctor, y en todo momento calmada y confiando en el Señor. El doctor nos dice: miren, regularmente cuando hacemos una operación de este tipo, dejamos la abertura abierta, o sea, le dejan el corazón abierto y lo cierran luego por si hay cualquier complicación. En el caso de Valentina, pues cerraron todo. ¿Y qué pasa? Cerraron la herida, pero se formaron varios coágulos arriba del corazón. Entonces tuvieron otra vez, el médico tuvo que devolverse y tuvieron que succionar esos coágulos. Fueron como unos ataques, pero que realmente estuvimos siempre confiando que el Señor lo iba a hacer, y lo hizo. Y gracias al Señor, después de esa operación, los doctores hicieron lo que tenían que hacer, dirigido por Dios. Y nada, Valentina, duramos aproximadamente un mes en el hospital.
Y luego de esa segunda operación, pues Valentina fue evolucionando de una manera muy rápida, gracias al Señor. Su oxigenación fue subiendo, ella fue pues comiendo un poco más y llegó el momento de llevar a Valentina a la casa. Y nos llevamos a Valentina a la casa, todo el mundo feliz y dándole gracias al Señor por el milagro, por lo que Él había hecho, porque de una forma u otra yo no sabía cómo el Señor lo iba a hacer, no sabía si era algo sobrenatural o si era a través de varias cirugías, pero el Señor le plació hacerlo a través de los hombres, ¿ok? Para que ellos también vieran lo que Dios podía hacer. Y algo importante es que, como les comentaba, el diagnóstico de Valentina, que era el ventrículo derecho, era algo menos común. Y ya estábamos listos para irnos a una segunda opinión en Boston. Pero ¿saben qué? No fue necesario, porque el Señor cambió el diagnóstico de Valentina. Y hoy Valentina vive con sus 2 ventrículos y hace una vida normal para la gloria y la honra del Señor. Tiene 6 años Valentina, es una niña milagro, es una niña que adora al Señor, es una niña que ha visto, que sabe, le cuento su testimonio y que ella sabe y yo sé que algún día irá a las naciones a predicar, a contar lo que su mami hizo durante su embarazo y lo que ella vivió después, pues en su niñez. Y es muy importante que los niños sepan lo que, si viene un niño con un testimonio de esta índole, pues que sepan desde muy temprana edad que tienen un propósito aún mayor de estar aquí en esta tierra y que no nació por coincidencia, por una casualidad, nació con un propósito. Y realmente eso es lo que le hemos enseñado a Valentina en la casa y a Jonathan, que es nuestro segundo hijo también. Y pues gracias al Señor, hoy podemos contar un testimonio que nos da fuerza, que ayuda a muchas personas, a otras madres, a otras familias que han pasado o que están pasando por algo similar, no necesariamente por una situación del corazón, cualquier enfermedad o cualquier diagnóstico que algún médico le haya dicho sobre su hijo. Tiene que creer en la palabra, creer lo que Dios ya hizo. Recuerden que ya Dios pagó el precio por nosotros, por cualquier enfermedad, cualquier dolencia en la cruz. Y es solamente visualizarnos como hijos de Dios. Y eso fue lo que hice durante mi embarazo. Tomé esa autoridad como hija de Dios, orando y creyéndole al Señor que mi hija iba a estar bien. Y tuve el privilegio y pues el honor de presentar a mi hija, creo que a los 4 o 6 meses de edad, en nuestra iglesia allá en Miami, en Alfa y Omega, donde me la imaginé siempre, donde me la imaginé desde el primer día que me dijeron que estaba embarazada. Y eso es tener fe, eso es poner en práctica la fe. Muchas veces vamos a la iglesia, escuchamos al pastor, qué linda esa prédica, pero eso no es para mí. Sí es para ti, solamente tienes que creer. Es tan fácil que se hace muy difícil creer que la fe es creer sin ver, es realmente ver lo contrario a lo que te está sucediendo. Y eso fue exactamente lo que yo hice. Yo veía y declaraba lo contrario a lo que los doctores me decían. Y también parte del testimonio es que el doctor, el cardiólogo, que todavía lo visitamos una vez al año, para la gloria del Señor, porque a Valentina todos los medicamentos se lo quitaron, Valentina no ha vuelto al hospital por ningún tipo de complicación, Valentina ha hecho una vida normal dentro de su cuadro, que el Señor lo que falte lo terminará y lo completará en Valentina, porque así lo hemos creído. Y me acuerdo que el doctor me dijo, me decía, sigue haciendo lo que tú estás haciendo, que vas muy bien, sigue orando. Y yo, es que sí, que yo sigo orando. Y el doctor tiene eso en su mente, que le dije el primer día, ella iba a estar bien en el nombre de Jesús. Y yo sé que esas palabras marcaron a ese doctor y que cada vez que nos ve, él recuerda, me dice, yo nunca he visto una madre como tú que tomara esa posición, porque realmente las madres se pueden desplomar, pueden estar en una depresión. ¿Sabes qué? No se le puede dar cabida al enemigo bajo ninguna depresión, bajo ningún desánimo, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús.